recién ahora aparecen algunos famosos inventados brotes verdes, de que da posibilidad de que según las proyecciones privadas se vuelva a crecer más o menos la misma magnitud que se cayó, es decir, un 2,3%. Sí, hay un brote verde que está en Argentina 17,25. ¿Cómo? Que hay un famoso brote verde que está en 17 pesos con 25 centavos. Bueno, la economía tiene inflación, eso ya lo sabemos, donde todo sube, y cuando decimos todo, es todo, incluso el dólar. Si no sube el dólar, entraría en un proceso de que se atrasa respecto al resto de la economía, lo que te genera si querés, un consumo en dólares de muy corto plazo, pero también insostenible, así que acompañe el dólar la inflación permite no acumular tensiones en el mercado de cambios. La economía todavía tiene un proceso inflacionario de 2 dígitos. Ramiro, el primer semestre cerró en negativo. Ya los analistas, en cuanto al consumo, ¿no? Los analistas hablan también de un cierre del año negativo. ¿Cómo el gobierno piensa revertir esta caída en el consumo? ¿Qué pensás vos que va a ser el camino? Mira, el consumo va a rebotar en el segundo semestre, va a rebotar por las paritarias y el freno, si querés, de la inflación, y cuando te hablo del freno no te hablo de los últimos 30 días, sino del freno de que pasó de 40% el año pasado, seguramente a un número cercano al 22% este año, donde los salarios van a estar levemente por arriba de ese número. En consecuencia, como los salarios van a estar arriba del 22%, va a haber una cierta recuperación del consumo tras paritarias, ¿no? Donde todavía los números recién empiezan a salir, algunos números de lo que fue junio. Sí. Ramiro, también el gobierno va a convocar una mesa de especialistas para este tema, digo, ante los precios disparados. Mira, el gobierno, ya sabemos, tiene una meta del 17% de inflación, donde las proyecciones privadas estamos hablando de un 22, un 23%, es decir, desde el 40% que teníamos el año pasado. Es decir, los precios bajan, pero no al ritmo ni que quiere el gobierno ni que quiere la sociedad. El proceso, Argentina viene de casi una década ya de un proceso inflacionario de 2 dígitos, donde no es fácil frenar la dinámica de los precios, por lo menos no cuando la macroeconomía está tan débil, cuando todavía tiene un déficit fiscal de 8 puntos del PBI, y los cuales parte de su financiamiento es apelando a la maquinita, a la vieja usanza de lo que Argentina ya conoce. Así que no es fácil frenar el proceso inflacionario si no se frena primero el déficit fiscal. ¿Cómo tomás las declaraciones de ayer del presidente, ¿no? Con respecto a que, bueno, no hay que preocuparse por el dólar? Peña dijo que no va a haber ajuste. Ahora, bueno, están convocando a esta mesa de expertos para controlar el consumo, ¿no? Recordemos que es un año de elecciones. Es obvio que el tema preocupa al gobierno, ¿no? No, sí, seguro que preocupa. Mira, el gobierno desde que asumió que apostó al gradualismo. El problema es que ese gradualismo del que apostó se desdibuja. ¿Y dónde es que se desdibuja? El gradualismo habla de una contracción del déficit fiscal a un ritmo de 1 punto del PBI. Lamentablemente a este gobierno le dejaron solo la mala noticia que tiene que acomodar la casa después de la fiesta que fue donde destruyeron todo, por lo menos los últimos 4 años, donde Argentina llegaba sin saldo comercial, sin financiamiento externo, sin reservas, incluso vendían hasta lo que no había, como era el dólar futuro. Es decir, acomodar la casa para que sea habitable nuevamente es obviamente una tarea que ellos hablan de gradualismo. El problema es que ese gradualismo se desdibuja porque el gasto público está creciendo al 33% interanual, porque la base monetaria está creciendo arriba del 30% interanual, porque estamos hablando de que no son compatibles estos números con una meta del 17. Claro. Ramiro, crece el gasto, crece el déficit, una economía que no está creciendo, por lo menos al ritmo que esperaba el gobierno, una inflación, como vos decías, de 2 dígitos, un dólar que se dispara, una recesión y un consumo en baja. ¿Hacia dónde vamos? Estamos pagando la fiesta populista. Eso es lo que se está haciendo en este momento en la economía argentina. Y de hecho, todavía no terminó. Ese es el problema, que
Una parte del problema fue primero no hacer un crudo diagnóstico de la realidad de la economía argentina y encima sobre eso a hablar de el mentado segundo semestre del año pasado como si todo se puede solucionar en 6 meses. Lamentablemente no hay magia. Si destruiste la macroeconomía, te dedicaste a destruirla durante 4 o 5 años, esto no rebota en 6 meses. Entonces, aun cuando este gobierno hizo muy bien la tarea, si querés, principalmente el año pasado, donde logró lo que ya sabemos, ¿no? Unificar el mercado de cambio, salir del default, volver a tener señales de precio en la economía, con eso no alcanza porque emergen los problemas estructurales de cuales no se soluciona rápido, lo que es un déficit fiscal de 8 puntos del PBI, un déficit externo de 3 puntos del PBI y una economía casi sin reservas, donde se da cuenta que estuvo cerrada tanto tiempo de que con solo siquiera y mirar cómo son los precios internacionales se da cuenta que acá en Argentina todo vale por lo menos el doble. Y ya no, un argentino no necesita subirse un avión para tocar los precios del primer mundo. Como los vecinos del barrio ya hicieron la tarea, con solo un tanque de nafta un argentino empieza a tocar los precios de lo que es una economía del siglo XXI. Sí. Argentina sigue coqueteando con el socialismo, como no aprende de sus propias lecciones. Vos muy bien sabés que este año, en marzo, se reivindicaron los montoneros en la Plaza de Mayo, o que no se anima a todo el Congreso a declarar la dictadura de Venezuela. Sí. Así que vos fijate, si no es que Argentina no tiene claro ni siquiera cuál es el rumbo. Sí. Ramiro, tenemos que abrir el juego porque tenemos un compañero Norberto que a propósito de eso tiene también información sobre no voy en taxi, voy en avión. ¿Cómo es esto? Más allá de todo esto también la cuestión que recién planteaba Ramiro de un gradualismo que en el bolsillo nuestro la verdad no lo vemos porque las tarifas subieron de una manera que no fueron nada gradualistas, por más que digan que la cuestión es gradualista, y en definitiva también se presenta esto del ajuste que viene, ¿no? O sea que un gradualismo parece que es muy light para hacer gradualismo. Fíjate, vamos a unas comparaciones y queríamos que también participara de esto. Mira, fíjate. Un taxi en la capital, para tomarlo hacia Ezeiza, cuesta hasta 650 pesos, ¿no? Vos te tomas un taxi, tendrás que tener en cuenta probablemente también lo que ocurre con los peajes de la autopista 25 de Mayo, Richieri, de Lepiani. Bien, vamos a seguir al otro precio. Volver en remis, con los peajes incluidos, te cuesta hasta 1.000 pesos. Una fortuna. O sea, 650 a 1.000, incluyendo todo el tema de los peajes también allí, porque algunos lo incluyen y otros no, ¿no? Que por otra parte aumentaron. Aumentaron los peajes con rutas que en muchos casos tampoco están en buenas condiciones. No son el caso de Ezeiza, pero sí aumentaron hacia otros lugares del país. Y vamos a otra comparación que te muestra los precios totalmente descontrolados, ¿no? Un vuelo por aerolíneas desde Ezeiza hasta Rosario te sale 480 pesos. O sea, es más barato viajar en avión que viajar en taxi o que viajar en remis. A la mañana nosotros usamos en muchos de los casos, el que no viene en auto viene en taxi también, porque se complica por esa hora, la frecuencia, los colectivos. El problema es donde tomas un vuelo para ir a Ezeiza. Y ese es el único problema, vamos a tener que poner más vuelos. ¿No hay algún avión en Caballito que me deje bien por ahí? Se te va a complicar. Después te puedo llegar a conseguir algún avión ultraliviano de estos que presentamos nosotros, pero ¿no podemos utilizar Rivadavia como pista? La avenida Rivadavia como pista, me subo al avión y me dejan en Ezeiza. Bueno, en el día de ayer que estuvimos en varios surtidores, al aumentar la nafta 7,2% y el gasoil 6%, muchos taxistas, claro, ya estaban de una manera abriendo el paraguas para indicar que van a aumentar un poquito más los taxis. Por lo tanto, cuando hablamos a veces del tema de las tarifas comparadas con otros países y demás, nunca más preciso que el tema de las tarifas aeronáuticas, porque son las que están registradas y las que se comparten en todos los países de esta región y de otros lugares del mundo. Claro. Pero el descontrol se da en tierra más que en el aire y más que en las cosas que están más reguladas. O sea que fue un adelantado, Charlie. Y sí, no voy en tren, no voy en taxi, voy en avión. Podemos hacer de esa manera. Realmente nos deja estupefactos, ¿no? Esto porque lo vemos todos los días, no siempre comparamos una cosa con la otra, pero sin lugar a dudas, y eso que esto está medido. Vos en un taxi vas, haces un recorrido, lo medís. ¿Esto qué significa? ¿Que hay dos Argentinas? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Mira, te voy a resaltar una nota muy buena que salió hoy en un diario porteño de una colega, Florencia Lendoiro. Dice que tener un auto
Sí. O también es una opción más económica alquilarlo. 50% de diferencia. 15.622 pesos te sale tener un auto, mantenerlo y alquilar un auto, por ejemplo, para fin de semana y con la opción de que uses transporte en la semana para evitar gastos mayores, 7.800 pesos. O sea que te sale la mitad alquilar un auto en lugar de tener un auto. Y por eso si te sobra unos mangos podés pagarle al chofer y ni siquiera manejás. También. Y además en una ciudad que no es car o auto friendly, no es amigable para los autos, para nada. Los que tenemos autos sufrimos porque hay una cultura de sub 30 que hace pensar que tenemos que andar en bicicleta todo el tiempo solitos, que no podemos ni siquiera ir a buscar a nuestros hijos en un auto y cargar todas las mochilas, porque parece que eso es privativo, no lo podemos hacer porque no tenemos dónde estacionar, si paras en doble fila hay problema. O sea, Charlie, es uno de los tantos temas, ¿no? Sí. Entonces cuando vemos que la ciudad se transforma de esa manera, bárbaro las bicis, perfecto, pero no nos obliguen a todos a andar en bicicleta. Ese es un poco el planteo que se da Ni con hablar, todo el resto de la El problema es que hay gente que no sabe andar en bicicleta. Entonces, para esa gente es más problemático todo eso. Y depende de los horarios, digo, nosotros ingresamos muy temprano, no nos podemos manejar en bicicleta. Yo pasaría a las 4, tengo que salir 3:30 de mi casa. Pero además es todo al revés, ¿no? Por ejemplo, China, Taiwán y otros lugares van migrando de la bicicleta hacia otro tipo de vehículos, pero siempre cuidando el medio ambiente, por un problema económico como el nuestro. Claro, y van en otro sentido. La tribuna pide que diga Saladillo. Saladillo. ¿Qué pasa en Saladillo? Saladillo? Saladillo no hay colectivos, todo el mundo se maneja en vehículos y en moto también, en bicicletas mucha también. moto, se puede mucha decir. moto. En general en los pueblos del interior del En país los se pueblos usa del mucho la interior, moto. la moto Sí, se usa es verdad. muchísimo, ¿no? Pero Sale en la ciudad, más barato tener la moto también. Sí, claro. Evitas tránsito. En todo, en Vas más patente, rápido, más rápido, seguro. Gastás menos combustible. También. hay Gastás otros que menos usan combustible. rollers. Hay otros que usan rollers, tengo compañeros que usan rollers, no van a Puerto Madero solamente, pero bueno. Vamos Pero a venir más en allá de la roller, broma que hacemos rollers. con esto de moverse en la ciudad, es traumático moverse en la ciudad. Cuando vos tenés que elegir dónde estudiar, por ejemplo, tenés que ver a qué distancia te queda o de qué manera tenés que hacer los recorridos, porque ya es difícil moverse en la ciudad. Y si a eso le sumamos los costos... Cada vez es más difícil encontrarle, por ejemplo, el beneficio al auto. y sí, En muchas por el veces decimos, bueno, mantenimiento. beneficio, claro, el mantenimiento, Los lo impuestos, caro. el En seguro. Capital, sí, el estacionamiento es carísimo. Son las cuestiones. Por eso, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, los autos no son de las personas, son leasing, son, digamos, alquilados para usarlos durante un tiempo, después van a la agencia, Bueno, lo cambian por decía Nancy, otro para y así lo van Claro, haciendo. hay que alquilarlo. Y Se si usa no- mucho en Europa y en Estados Unidos. Sí. Vamos a repasar un poco de nuevo las placas. Bueno, el título, no voy en taxi, voy en avión. Un taxi hoy de Capital a Ezeiza hasta 650